Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. ¿Os suena la letra de esta canción? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en este último programa del año. Durante este año se ha cumplido el 20 aniversario de la firma de los acuerdos entre el Estado español y las iglesias evangélicas. En nuestro programa vamos a hacer balance para reconocer los avances y poner de manifiesto también las necesidades que aún quedan pendientes, coincidiendo con la presentación del nuevo curso de la UNED, el protestantismo y su gestión pública en España. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Con el inicio de la democracia en España y la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa el 5 de julio de 1980, comenzó una etapa de la historia absolutamente desconocida para el pueblo español. Pero el objetivo de abandonar la persecución y la discriminación religiosa implicaba un mayor esfuerzo que se vio plasmado 12 años después en la firma de acuerdos de cooperación entre el Estado español y las confesiones judías, musulmana y evangélica. 20 años después, muchos aún dudan de que se haya alcanzado dicho objetivo. Si hubiera que valorar del 1 al 10 el desarrollo de los acuerdos de cooperación, yo pondría un 2. Ese es el principal problema que los protestantes y otras minorías tenemos en España. La normativa sobre la Iglesia Católica, que también nace de unos acuerdos de cooperación muy cortos, ha tenido un desarrollo extraordinario. Sin embargo, lo que tiene que ver con las minorías no se ha desarrollado prácticamente y por eso algunos derechos se ejecutan de forma escasa, incluso algunos no se pueden ejecutar hasta el día de hoy. En España todavía el jefe del Estado nombra al arzobispo castrense con rango de general de división y solo los soldados católicos pueden ejercer su derecho de asistencia religiosa dentro del ejército. No existe igualdad tributaria, dado que solo los católicos pueden destinar el 0,7% de sus impuestos a financiar su confesión. Las capillas protestantes sufren un acoso constante por ayuntamientos que aplican criterios arbitrarios según su parecer. La lista de agravios comparativos que mantienen la desigualdad de trato es larga. Hay un trato ya discriminatorio en la propia Carta Magna. Esto es una semilla de discriminación para otros agravios comparativos que todavía existen en el ejercicio de las libertades de los protestantes españoles, en aquello que tiene que ver con lugares de culto, pensiones de pastores que no pudieron cotizar a la seguridad social por ser un impedimento jurídico en el tiempo, o incluso el hecho de que las propias iglesias y entidades protestantes no tienen acceso de una manera adecuada o en agravio comparativo con la Iglesia Católica cuando hablamos de recursos económicos para hacer visible su presencia en el país. Nuestro ministro de Justicia todavía no nos ha recibido. ¿Por qué? El rey tampoco ha querido acceder a uno de nuestros actos. ¿Por qué? No hay ninguna explicación, simplemente que somos los grandes desconocidos en la sociedad española, los grandes olvidados en la sociedad española. Espero que eso tenga su punto final en esta legislatura. Aunque aún queda mucho por avanzar, los acuerdos de cooperación dieron valor civil a las bodas evangélicas, abrieron la puerta para la enseñanza de religión evangélica en los colegios, facilitaron la asistencia religiosa en cárceles y hospitales, habilitaron el epígrafe para que los pastores protestantes cotizaran a la seguridad social y ha sido el fundamento para un avance significativo de la libertad religiosa. Los acuerdos de cooperación han dado en primer lugar visibilidad al protestantismo, visibilidad legal y jurídica, no es una visibilidad social todavía, pero por lo menos han establecido que existen unas iglesias evangélicas que son dignas de que el Estado colabore con ellas y le han dado un reconocimiento oficial.
Desde que llegó la democracia a nuestro país hace ya más de 30 años, la valoración primera es extraordinaria, es decir, damos gracias a Dios porque estos acuerdos nos han permitido por lo menos establecer una vía de diálogo digna para las comunidades protestantes con el Estado, independientemente del partido político que gobierne. Todos estos avances fueron reconocidos en el acto de conmemoración del 20 aniversario de la firma de acuerdos de cooperación con el Estado español, celebrada recientemente en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que contó con la presencia de personalidades relevantes del ámbito académico, político y del protestantismo español, que tuvieron un papel relevante en la firma y desarrollo de los acuerdos. Si hay algo que uno atisba, es lo difícil que es avanzar en un tema tan emocional como el de los sentimientos religiosos, y es evidente que nos queda un camino enorme que andar. Somos un país de una trayectoria democrática escasísima y eso se nos nota. El deseo, sin embargo, no tiene por qué ser proporcional a esa escasez, si acaso que sea inversamente proporcional, y que el gran deseo que hay de avanzar y que las cosas sean de otro modo y que de verdad podamos hablar de un Estado aconfesional, yo creo que ese deseo acabará imponiéndose. Fue un recorrido muy largo, fueron años de luchas, y ustedes me van a permitir que yo recuerde aquí a un hombre injustamente olvidado, José María Castilla. Fue ministro de Asuntos Exteriores en aquel gobierno y fue el primer hombre que se propuso hablar de acuerdos, y no solamente hablar, sino actuar. Yo tuve el honor, el privilegio de trabajar junto al hombre clave en el protestantismo español, José Cardona, en el inicio de la negociación de los acuerdos, en la firma de los acuerdos, en parte del desarrollo de los acuerdos. Pues para mí, como persona a la que Dios me utilizó para que colaborara desde el principio, desde los inicios, desde la primera ley de libertad religiosa, llegar hasta el día de hoy, verles a ustedes aquí, expresarse, acompañarnos, para mí es un premio suficiente. 20 años. Pero es que se está hablando del derecho fundamental de libertad religiosa, pero yo quiero poner encima de la mesa una cosa que hasta ahora no se ha dicho y es bastante difícil con todas las personas que me han sucedido. La conquista de los derechos es por la labor que están haciendo las personas. Es que la conquista de los derechos es por la labor que están haciendo las personas. Claro que tenemos el marco jurídico que describía el ministro y que no pondré ni una coma, pero quiero poner en valor el trabajo que se está haciendo. Podemos seguir hablando de estas cosas. Podemos seguir hablando de patrimonio histórico-artístico, aunque escondido, como dirá Mariano, y yo me metía con él desde abajo y no me veían desde las últimas filas cuando hablaba, pero también existe. Hay patrimonio histórico-artístico, hay que trabajar por ello. Claro que hay que hacer cosas, pero las cosas que hay que hacerlas se conquistan directamente desde el trabajo de las personas. Y yo el acento le quiero poner precisamente en ese trabajo que están haciendo las personas que conozco. Durante el acto, el teólogo y escritor Máximo García desgranó los avances y las desigualdades que aún persisten tras 34 años de que fuera promulgada la Constitución española, que consagra la libertad religiosa en su artículo 16. Una etapa donde las iglesias evangélicas han experimentado un crecimiento extraordinario, siendo hoy la segunda confesión del país, de acuerdo al número de lugares de culto. El avance es también su responsabilidad. Una responsabilidad primordial de las iglesias y entidades evangélicas es aglutinarse en torno a la FEREDE para que en todos aquellos casos que tiene que ver con el ejercicio de la libertad religiosa y la libre expresión de nuestra fe, podamos hacer avances reales, jurídicos y también cívicos en torno a las demandas que la FEREDE está presentando en favor de todas las iglesias evangélicas. Y que, bueno, podamos seguir. La celebración del 20 aniversario de la firma de acuerdos de cooperación coincidió con la presentación del nuevo curso en la UNED, Protestantismo y su gestión pública en España.
Un curso que es una señal más del avance en la normalización religiosa y que pretende mostrar la vertebración social del protestantismo y cómo está desarrollado en el sistema jurídico español. Para la UNED, que tiene 600 cursos de enseñanza no reglada, de enseñanza abierta, pues lógicamente el hablar del protestantismo y su gestión pública en España supone un elemento nuevo que no estaba entre el amplio abanico de cursos que la UNED ofrece, y realmente pues es tocar un punto más de una realidad de la sociedad española pues que hasta ahora no ha sido tocada o ha sido tocada de forma muy tangencial. El contenido de este curso pretende ofrecer ciertas claves interpretativas para el estudiante, de tal manera que pueda entender y conocer el protestantismo hoy en día. Para ello, lo que hacemos es una aproximación a su historia, a la doctrina, a las prácticas religiosas del protestantismo actual. También se pretende, con el contenido de este curso, mostrar la vertebración social del protestantismo y cómo está desarrollado en el sistema jurídico español. Y como el nombre del curso indica, también tratamos la gestión pública del protestantismo en España. Los miembros de las iglesias evangélicas podrán beneficiarse de este curso, así como todos aquellos que tengan interés sobre el hecho religioso y su diversidad. La matrícula permanece abierta hasta el 8 de enero. Iniciativas de este tipo han de seguir sumándose para fortalecer la aportación protestante a la sociedad española en el futuro. Yo creo que hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, el hecho de que el protestantismo, a pesar de ser una minoría, pueda convertirse en una minoría significativa. Minoría significativa quiere decir que sepa articularse para hacer oír su voz en los aspectos de justicia, de paz, de solidaridad, de civismo que afectan a nuestra sociedad y que tenemos algo que decir desde el punto de vista de los valores del Evangelio. La historia de la Iglesia evangélica en España ha sufrido multitud de avatares, aunque sin lugar a dudas nunca antes había disfrutado de un periodo tan largo de libertad y desarrollo. Los acuerdos de cooperación han sido una herramienta útil, pero todavía queda por delante un largo camino para invertir en igualdad, equidad y justicia. Aún hay deudas del pasado sin saldar. Por lo tanto, es tiempo de trabajar juntos hasta conseguir una verdadera transición religiosa en nuestro país. Es obvio que aún queda mucho camino por recorrer en el desarrollo y la aplicación de los acuerdos. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Te suena la letra del tango con la que hemos comenzado este programa? Sí, ¿quieres que lo cante? Pues no estaría mal, con la buena voz que tú tienes. Pero lo que de verdad quiero saber es por qué hemos avanzado tan poco en estos últimos 20 años. Bueno, la verdad es que hay muchos factores y algunos de ellos ya han quedado bastante claros en el reportaje. Lo que yo me pregunto es, ¿merecemos más? ¿No deberíamos conformarnos con lo que ya hemos conseguido y no seguir protestando? ¿Acaso no hay muchos países donde los evangélicos están aún peor? ¿Qué derecho tenemos de seguir luchando? Hay unas palabras de Jesús que es bueno recordar. Dijo así: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Las palabras de Jesús nos animan a hacer el bien y a sufrir las consecuencias. No siempre aquellos que tienen el poder aceptan de buen agrado iniciativas que promueven el bien y la justicia. Puede que se ofendan y les moleste señalar sus carencias y pecados, pero nuestra responsabilidad es señalarlos siempre que ello contribuya al avance del bien común. Por lo tanto, la pregunta no es si lo merecemos nosotros o no, sino si merece la pena luchar por el avance del bien común, porque esa es nuestra motivación. Es cierto que 20 años no son nada, pero son más que suficientes para cambiar los errores de la historia siempre que haya la suficiente conciencia democrática en aquellos que pueden hacerlo. Por lo tanto, debemos seguir luchando, pues en la medida en que avancemos, estaremos construyendo una sociedad más justa y democrática. Tenemos que marcharnos, pero no sin antes dejaros la pregunta para que respondáis en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y es la siguiente: ¿merecen las confesiones minoritarias el mismo trato que la confesión católica? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Si tienes algún comentario, déjalo también, porque lo vamos a leer.
La próxima semana volvemos con un programa en el que hablaremos sobre las buenas intenciones que todos tenemos al comenzar el año. Va a ser muy interesante. Queremos desearos desde aquí un buen fin de año, un feliz año 2013. Muchas gracias por vuestra fidelidad un año más y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.